Eso, gente linda, gente buena, gente cool, ¿cómo están? Yo soy Josué, bienvenidos a otro episodio más del podcast. Hoy tenemos un episodio de miedo, de terror, perturbador, y tengo invitada a mi hermana la tengo invitada hoy porque nos viene a contar, o viene a compartir con nosotros de un personaje histórico que creó una obra o sea, que nos ha influenciado a tanto a todos nosotros como cultura, que damos por hecho que las bases que él sentó como el género de terror que creó, que nosotros pensamos que siempre fue así. Y en realidad tiene una historia detrás súper interesante. Y bueno, quiero dar la bienvenida a Alexandra. Alexandra, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Gracias por la invitación. Alexandra tiene un canal en YouTube que se llama Insomnia Books, del cual vamos a hablar más en detalle al final del episodio. Y yo participé en el canal de ella hace un tiempo antes de venir a Panamá. Fue el último video que grabé en el canal de YouTube, de hecho. Pero la historia de Bram Stoker y por qué él influenció de la manera que lo hizo con respecto a lo que conocemos hoy en día como el vampirismo o el vampiro moderno. Antes de llegar a cómo creó esa obra, hablemos del personaje como tal, Bram Stoker, ¿vale? Bueno, Bram Stoker viene de una familia bastante grande en Dublín, de Irlanda. Él nace en 1847 y muere en 1912 en Londres, relativamente joven, bueno, para ese tiempo, a los 64 años. Dato curioso y que quiero que tengan en mente, fue cremado. Después les voy a decir por qué es un dato curioso. Bram se cuenta su historia. Prácticamente toda su niñez, hasta los 7 años, fue un niño sumamente enfermo. Diferentes fuentes pueden decir que sufría como tipo de parálisis, pero en realidad no había como un diagnóstico como concreto de qué era lo que le pasó durante esos 7 años. Y algo sorprendente también es que después de esos 7 años, casi de forma milagrosa, el resto de su vida gozó de una salud bastante buena. De hecho, en tiempos de universidad fue como muy atlético y estuvo metido en un montón de cosas, entonces era como ahí como medio extraño. Esos primeros 7 años, obviamente bueno, muchos sabemos que los niños son como esponjas para recibir en su imaginación eh, historias y el folclore de una Irlanda de aquellos tiempos, y aprovechando o sacó partido tal vez su mamá de esta enfermedad y que estuviera postrado durante 7 años, se tomaba mucho tiempo para contarle historias sobre leyendas y sobre el folclore en general de su país. Y obviamente en una mente tan joven y enfermo, metido en cama durante tantos años, fue como para cultivar esa mente que con el tiempo iba a empezar a desarrollar un arquetipo como lo es el conde Drácula en la actualidad. Eh, Bram ya en su tiempo de adulto trabajó también en puestos públicos. Terminó siendo crítico de teatro. De hecho, cuando empezó con esto fue cuando conoció a un actor de Inglaterra sumamente famoso en ese tiempo, que era Henry Irving, que también ese personaje fue como, o su admiración por este actor le dio también un poco como de forma a lo que conocemos ahora, pues, por lo menos en su novela, como el Conde Drácula. Más que todo diría yo como en una forma como
física tal vez, o como la presencia que proyectaba este actor fue parte de la inspiración del personaje en sí. Otros dicen también que bueno, se inspiró en, como decías vos, recopilando información sobre todo lo que ya venía, ¿no? Bram Stoker no fue el primero que habló sobre los vampiros. Se conoce incluso en la literatura otros escritores que lo hicieron primero. Una novela bastante famosa como Carmilla, que también, como decías vos, se hablaba también que eran en su mayoría mujeres, no hombres, pero bueno, él vino a cambiar y a darle una forma totalmente diferente y, como decías ahora, nos revolucionó en muchísimos sentidos. ¿Qué más puedo decir de Bram Stoker, de su vida? A pesar de que cuando salió su novela, y que bueno, ahora no, es difícil pensar que no haya alguien en el mundo que no conozca algo sobre Drácula, porque influyó muchísimas cosas. A pesar de eso, murió pobre, prácticamente solo. Él estuvo casado, de hecho, tenía una amistad fuerte en su tiempo con Oscar Wilde, y los dos pretendieron a la misma mujer y al final Bram se la ganó y se casó con ella y se fueron para Londres. Pero siempre estuvo como esa duda de esa relación porque a pesar de que tuvieron un hijo, Bram tuvo como su fama de que se iba mucho a prostíbulos con este actor Henry Irving, para el que trabajó por lo menos unos 26, 27 años como crítico de teatro y también como su representante. Y por esta vida de desorden terminó con sífilis y muere en 1912. Como les conté anteriormente, bueno, fue cremado. Uno de los personajes históricos del cual a Bram se le dice, como se le achaca tal vez que se inspiró para Drácula, es el que dije antes, Vlad el Empalador, Vlad Tepes, sí. Es un personaje del cual es prácticamente innegable, tal vez, ver que efectivamente él se inspiró en él, porque el Conde Drácula, como conocemos, del castillo, de la forma en la que trataba a sus víctimas, o por lo menos de cómo lo han pintado en otras adaptaciones. Yo personalmente no me he leído el libro, entonces por eso es que Alexandra nos va a explicar más en detalle el tema del libro, porque yo les voy a comentar un poco más sobre, bueno, Alex sabe también más sobre la película. Yo la vi el día de hoy antes de grabar esto, lo cual también me lo recriminó de que ¿qué? Nunca la había visto. Bueno, eso es parte de estar aquí en Geeks también, es adaptarse a los cambios y adaptarse y actualizarse y cosas que debemos haber visto hace tiempo. Entonces dejamos de lado un poco a Vlad el Empalador y vamos a hablar del libro total. Sí, se habla mucho de que Bram Stoker se inspiró en Vlad, pero en realidad más el personaje en sí se dice que fue por el castillo, el tipo de, ya en su obra, cuando empieza su obra, cuando escribe el castillo del conde, es casi innegable que está inspirado en el castillo de Vlad Tepes. El libro se publica el 26 de mayo de 1897, cuando llega Bram a buscar en las editoriales para que lo publiquen. Históricamente en Inglaterra todavía están pasándolo bastante mal con el tema de Jack el Destripador, y cuando llega a dejar su manuscrito a la editorial, Bram lo hace de una forma muy peculiar porque él lo presenta como hecho totalmente real. Incluso los personajes que se ven varios personajes que se ven en la historia, él los nombra como personajes reales. Solamente hay uno que es como el científico, o el que tenía todos los conocimientos sobre vampirismo y cómo atacarlos y todo, que en el libro es Van Helsing.
en la vida real existe esa persona con otro nombre. Y en su momento, pues obviamente estaban todavía como pasando este momento de crisis, por decirlo así, de terror. Y le dicen, bueno, no podemos publicar esto como si fuera algo, por más que ¿verdad? Nos lo venda con esa idea, no se va a publicar con esa idea, o por lo menos en su prólogo, como él lo puso en su original, no iba a salir así para, ¿verdad? Eh, aterrorizar al resto de la gente que todavía estaba un poco cuerda, llegar y decirles que había un conde chupasangre, que no era como una muy buena idea. Entonces se tuvo que eliminar por lo menos 100 páginas de sus primeras 100 páginas del manuscrito y modificar obviamente un montón de cosas en el texto para que pudiera ver la luz. Y finalmente, en su momento, tampoco fue como tan popular. Pasa muchísimo con los escritores y pintores, artistas en general, que no ven como su gloria en el momento, sino que muchísimos años después, y no fue la excepción. Es difícil pensar, como decía, que nadie sepa de qué va la historia, pero bueno, la idea es obviamente no hacer spoiler, porque sí les puedo decir que hay bastante diferencia entre el libro y la película. Por lo menos de las adaptaciones, como soy bastante fan del tema de los vampiros y de Drácula y del libro en sí, he visto todas las que he podido, incluso las más antiguas, y les puedo decir que no hay demasiada diferencia con el libro. Hay una película que hablaremos creo que más adelante, que sí es como un poco más apegada, pero aún así cambia bastante de la historia original. De la obra, como les digo, ¿qué les puedo decir así como para no hacerles spoiler a los que dudosamente no lo hayan leído? Bueno, es una novela epistolar. Esto es que está escrita como por medio o se lee como en cartas, correspondencia. Tenemos a nuestro personaje, uno de nuestros personajes principales, que es Jonathan Harker, que lo contratan como abogado y tiene que irse al castillo de este conde tan misterioso a trabajar para él durante un tiempo, dejando una relación en su otra ciudad con Mina. Y ellos son los que en mucha parte del libro van a estar como con esas correspondencias, o él tratando de enviar correspondencias en realidad a su amada, contándole lo que está pasando en el castillo de Drácula. Para mí, de todos los clásicos del terror, definitivamente Drácula marcó como un antes y un después. Creo que fue mi primera novela como epistolar. Es una forma como diferente de contar una historia, y también fue como, en su momento fue como la propulsora de este tipo de literatura, y presentó el terror de una forma totalmente distinta. Pertenece al género del romanticismo. No pensemos en romanticismo como ¿verdad? De que la ternura, el amor y los besos y la pasión. No, eso es otro, eso es otro tema, pero bueno. La primera novela que yo leí de ese tipo, creo que es de ese tipo, no, me corrige si no es así, es la de una reciente que estoy buscando acá, que se llama This is How You Lose the Time War. La de los pajaritos. Esa, ajá, la de los pajaritos, esa es así, es por cartas entre dos personajes. Básicamente la historia es entre dos personajes que están peleando en ambos en bandos diferentes, y se envía cada una bueno, cada uno, no sé, una carta diciéndole al otro que vas a perder y no sé qué, y al final todo empieza a haber una relación ahí. Entonces me parece muy curioso, pero yo no sabía que la
que Drácula como tal empezaba, o es su mayoría es así, es un formato carta, o a una parte pasa a ser diferente. Prácticamente toda la novela es epistolar. Vale. Siempre va a ser así como que él contando como cuando llega al castillo, todo lo que está pasando, todas las sospechas. Es una forma bastante interesante. En realidad sí, también para mí fue como diferente de lo que estaba acostumbrada. De hecho, no fue hace muchísimo tiempo que la leí. Yo Drácula la leí que hace tal vez unos 6, 7 años por ahí. Le tenía como, em, obviamente me daba demasiada curiosidad, pero también eh, era como un respeto como muy grande, ¿verdad? Entrarle a un clásico y es, aparte que me encantan los clásicos, me encanta todo lo que tenga que ver con el terror y obviamente lo que me fascina también todo lo que tenga que ver con vampiros, entonces era como ese miedo que me decepcionara y no, o sea, fue como, esta es la maravilla, porque sí he leído otros libros sobre el tema y definitivamente Drácula sigue estando en el primer lugar. O sea, no creo que salga algo que lo supere, ni siquiera la mismísima Anne Rice, que es súper famosa con su saga de vampiros, con su primer libro, Entrevista al vampiro, que también tiene su adaptación al cine. Esa sí está bastante pegada al libro. No, para mí no lo supera. El que cambia un género de una forma, o el que cambia a nivel cultural algo tan fuerte, tiene casi siempre como o sea, es como un puerto seguro al que volver. Yo siento que de esto es lo que vamos a hablar a continuación, de cómo o grandes autores, porque ahora el cine también está bebiendo muchísimo, más que nunca está bebiendo el cine, pero el cine está viendo para más que nunca de los libros como fuente de inspiración, porque ya el cine que sea auténtico en el sentido de que crea sus propias historias de cero es prácticamente inexistente el día de hoy. Casi todos vienen de alguna adaptación, comprando derechos de autores de libros. Y la forma en la que Bram, con una historia que, como dice Ale, él no logró ver en lo que había realizado, él no logró ver la importancia que tuvo su obra a nivel cultural en todo el mundo, porque eso es algo que independientemente del país de cultura en la que una persona esté, se sintieron identificados porque ya la figura del vampirismo existía de una u otra manera, en sus creencias y en su mitología, en sus leyendas. Entonces, identificarse con algo como un vampiro, con el conde Drácula como tal, resulta ser muy sencillo cuando es algo ya familiar, ¿verdad? Entonces, el tema de otros libros, cómo afectó o cómo influenció a otros autores, cómo influenció el cine, cómo influenció los videojuegos y la cultura popular. Pero empecemos con los libros, ¿vale? Alguno Bueno, que como conozcas. mencioné anteriormente, pues indudablemente toda la saga sobre vampiros de Anne Rice, que también tiene su peso en la parte de la literatura. Otro que no se escucha tanto, pero que sinceramente a mí me gustó mucho, lo recomiendo, se llama La historiadora. La autora se llama Elizabeth Kostova. Y este es es enorme. Igual Drácula, la novela original es grande, pero creo que este es más grande todavía. Y este se va hace es como una persecución, es súper interesante y súper entretenido. Hay un personaje que va como tras la leyenda de Drácula y también se meten muchísimo en el tema de Vlad Tepes. Incluso visitan el país, el castillo, o sea, tiene todos los elementos como de la novela, no que es una copia, sino que reúne todos los elementos importantes, por lo menos de lo que creó Bram Stoker, eh, de los vampiros como los conocemos a partir como decíamos, hubo un antes y un después de Bram Stoker, no fue el primero, pero por lo menos ese vampiro respetable que tenemos, de verdad, definitivamente vino de él, inspiró
libros como, por ejemplo, este de Elizabeth Kustova. Otro que salió en 2018, que de hecho fue escrito por, bueno, está en conjunto con Drake Stoker y G.D. Parker. Este Drake Stoker es sobrino bisnieto de Bram Stoker y tiene o tuvo acceso a los manuscritos, notas de Bram. De ahí toma muchísima información y sale en conjunto con este otro autor ya conocido por thrillers y que mete como en sus libros también bastante tema de terror y como ficción. Crean el libro Drácula, el origen o el no muerto en inglés. De hecho, se sabe por medio de este libro, al final, ya como parte de lo que cuentan los autores, de cómo se dio toda esta investigación y cómo nació en sí la novela o la idea de escribirla. De lo que contaba anteriormente también, de las primeras páginas o los cambios que se tuvo que hacer en la novela original para que pudiera ver la luz del día en su publicación. Hay una persona de los grandes empresarios de Microsoft que adquirió de esos subastas varias notas y información que tenía, recopilación de datos que tenía Bram Stoker, y su bisnieto, sobrino bisnieto, tuvo acceso a esta información. De ahí se dieron cuenta de los cambios que hubo, de que él de verdad decía que era una historia totalmente real, que no era una cuestión ficticia. Cuentan también, ya uno entiende un poco en esta novela sobre la enfermedad de Bram, sobre sus hermanos. Obviamente ya empiezan ahí con el tema más de ficción, ¿verdad? Ya cuando se nos presenta ya el tema de los vampiros per se. Pero para mí, aunque obviamente, como les digo, para mí no va a haber una novela, por lo menos hasta la fecha, que supere Drácula. Esta la siento como un buen complemento, tiene información bastante interesante y hay momentos en los que te venden la idea de que estás leyendo sobre la historia de Bram Stoker, de su niñez, y ya, sí, prácticamente es como su niñez. Y después hay una parte como de adulto y llega un punto en el que uno está así como, no sabe, que no es que es una cuestión como, como una biografía, sino que ya aquí me están metiendo cosas que, que no, o sea, no, que me están contando. Pero sí tiene información bastante interesante, real, digamos, sobre lo que él investigó para hacer esta obra y que hasta ahora se conoce. Es el nivel de la obra y del universo que creó, porque aunque fue tal vez, y no sé si me corriges con eso, de que él creó solamente ese libro con respecto a vampiros, no sé si hizo otro más. ¿Hizo otro más? Sí, hay otros, pero no tan, por lo menos de Drácula no. Pero sigue vampirismo. Solo hay uno que hace como una referencia, pero definitivamente su obra, hay otra que es como La mujer del sudario, que habla sobre un personaje que sí, un muerto que se levanta envuelto en un sudario, pero no es como vampiro. Creo que hay otro que sí habla sobre vampiros, pero no es como tan famoso, y no estoy muy segura si fue antes o incluso creo si fue antes o después de Drácula. Arte que él influenció también con su obra, está la del cine, que podemos hablar lógicamente, bueno, la película que vi el día de hoy, cuando estamos grabando esto, la de Coppola de Drácula, de Bram Stoker Drácula, que le decía yo a Ale antes de empezar a grabar que tiene un casting insuperable, o sea, que el papel de Drácula que hizo Gary Oldman me parece increíble la forma, o sea, yo no entiendo, y la varias gente en los comentarios de donde lo vi, la película, lo dicen, cómo Gary Oldman no se ganó un Oscar por esa interpretación,
una Winona Ryder que estaba, no sé si estaba empezando su carrera también, pero ella estaba bastante Pero bueno. joven. Increíble ver que Keanu Reeves no cambia nada. Exacto, ese es un vampiro moderno. ¿Cómo se llama? Está Mónica Bellucci en otro papel secundario, creo. Viendo también está, bueno, Van Helsing lo hace, él también no cambia nada, bueno, ahorita ya está más viejito, pero entonces la película es bastante, fue censurada en varios lugares porque es una película, bueno, aparte, un poco sangrienta, tiene escenas, digamos que para el público estadounidense, que es, digamos, muy puritano en muchas cosas, es fuerte, y también visualmente, bueno, escenas, digamos, como más sexualmente explícitas, etcétera, pero sigue siendo una de las obras que mucha de la gente, críticos y gente en general que ha visto esa película, están todos casi que de acuerdo de que no es una película que debería ser adaptada nuevamente en los tiempos que corren porque tiene una banda sonora increíble, tiene un casting insuperable, como decimos, y la puesta en escena de Coppola en esa película es bastante, bastante buena, entonces tiene como todo para mantenerse. De hecho, yo me sorprendí viéndola al día de hoy que es una película que se defiende súper bien con el tiempo, pese a que es una película, no es una película súper, súper retro, pero es una película de 1992 que se defiende bastante bien con respecto a lo que hay actualmente. Después fue sucedida, digamos, en parte por la película actual o la más reciente de Drácula. Sí, esa película que salió recientemente en cines de Drácula, que contaba como el origen de Drácula nuevamente, más que todo la figura más parecida a lo que es Vlad Tepes, digamos, se parece más a esa época, solamente que con toda una historia fantástica detrás. Pertenece a un universo cinematográfico llamado Dark Universe, que es de varias películas, que de Frankenstein, de La Momia, que sale Tom Cruise, supuestamente pertenece a ese universo de monstruos. La que la que se grabó hace poco, la que se presentó, la del Hombre Invisible, esa también es parte de ese universo. Lo que pasa es que no les ha ido tan bien en taquilla, entonces como que estaba dudando de eso. Venía supuestamente la nueva de Frankenstein y venían varias de otros géneros, la del Hombre Lobo, etcétera. Pero al final, bueno, eso quién sabe qué va a pasar, pero no es, o sea, no le gana en sí a la obra original ni a la versión adaptada que, pese a que tiene sus diferencias con el libro, como dice Ale, es como decir, digamos, salvando las distancias entre The Shining de la versión del libro original y la adaptación por Kubrick, que mucha gente no le gustó, la de Kubrick, y al mismo King no le gustó, pero Cambia bastante. esa diferencia es muy similar a lo de la obra original de Stoker con la película. Y la otra, bueno, aparte de todo el tema del vampirismo moderno que conocemos en superhéroes y en otras películas, como la de Entrevista con el vampiro, que es una de esas, quitamos del medio completamente, ignoramos a las de Crepúsculo y todo eso, ¿verdad? Que no es una Dios. representación como fiel. Pero me causa curiosidad también que influenció a otros, como dije antes, a otros escritores que no hablaban necesariamente de vampirismo, pero sí de un vampirismo cósmico, como lo fue King con ciertas obras, como la de It, por ejemplo, que no es un vampirismo como que oh, soy un vampiro y te llevo y te chupo la sangre, sino como soy un monstruo que se alimenta del miedo de alguien, soy un ser de otra dimensión que me alimento de algo de los seres humanos, etcétera. Entonces, ese tipo de vampirismo también le debe cosas a la obra de Stoker como tal. En otros ámbitos, como por ejemplo los videojuegos, es innegable también que los videojuegos beben de la obra de Stoker porque nosotros, sin Stoker nosotros no tendríamos Castlevania, como lo conocemos hoy en día, que es una de las sagas de videojuegos más queridas del mundo, porque pese a que inclusive es una obra que nació en Japón, ellos entendieron, son los que más entendieron qué era lo que quiso realizar o lo que quiso decir Stoker con su obra, con su representación de Drácula en el juego y toda esa saga increíble que ha tenido tantos juegos y esa rivalidad entre Drácula y la familia Belmont, de tantos libros, de tantos juegos que han tenido, y la adaptación reciente de Netflix también creo que es
un buen punto de partida si, digamos, eres una persona que no juega videojuegos mucho, digamos, o no se quiere meter en algo retro como Castlevania Symphony of the Night, que es el videojuego de Castlevania. No hay ninguno hasta la fecha que lo supere. Pero Castlevania, de la versión animada de Netflix, que por muchos dirán que eso es animado, eso es para niños, no. La versión animada de Castlevania es muy buena, muy buena. O sea, fue tan buena que tuvo pocos episodios cuando empezó y la gente dijo: hey, Netflix, ¿qué estás haciendo? Dame más de esto porque tengo hambre. En este caso tengo sed de Castlevania. Y bueno, Netflix escuchó y lo hizo más. En videojuegos, Soul River, por ejemplo, es otro que es muy conocido. Legacy of Kain es otro que también es conocido. Actualmente el otro año sale al mercado Vampire the Masquerade, que es una obra independiente de un equipo de desarrollo de videojuegos. Trata de un vampirismo también más moderno, en el cual formas parte de una sociedad de vampiros que trata de ocultar esa realidad de los seres humanos, porque lo único que interesa es tenerlos como alimento. Entonces, este es un juego de rol en el cual encarnas un vampiro y ha sido, vamos, en los pasados 2 E3, que son las conferencias de videojuegos más grandes, la conferencia de videojuegos más grande que hay en el mundo, exceptuando este año que no hubo, la gente se volvió loca con el tráiler de Vampire the Masquerade, la versión 2 que sale el otro año. Y bueno, o sea, insisto, de aquí podemos seguir toda la noche hablando de todas las obras que han debido de, mejor no se ha dicho, de la obra de Bram. La obra de él influenció también en cierta parte, porque digamos, está el vampirismo moderno que conocemos, pero llegó a influenciar autores que no hablan del vampirismo como él, digamos, sino que ya ellos tenían otro tipo de horror y el concepto como tal de vampiro, insisto, aunque se trae de culturas desde hace mucho tiempo para atrás, insisto, como dice Ale, hay gente que antes de él, la gente se levantaba tal vez de las tumbas porque esa persona no estaba muerta. Esa persona estaba en un estado que la enterraban viva prácticamente y la gente, o sea, escuchaban ruidos en la noche en los cementerios, la llegaba al día siguiente, destapaban la tumba y la gente veía la madera de la tapa de la tumba toda con la persona murió asfixiada porque estuvo rasgando la tapa del ataúd como tal, y entonces eso le daban como noción de que eso es un muerto viviente. Entonces hay un episodio vuelta incluso. se dan vueltas, sí, exacto, cosas súper extrañas, y entonces que la gente no entendía, ¿verdad? Básicamente. Sí, no se sabía de muchas enfermedades como la catatonia, que puede pasar hasta 24 horas en un estado de parece que están muertos. Entonces se enterraban y pasaba ese lapso, digamos, de esta enfermedad y estaban vivos, simplemente era como que de verdad la medicina no daba para tanto en ese momento y no se explicaban cómo era que podían llegar a la tumba y que encontraran esas señas de que se había despertado. Exacto. Obviamente, incluso después de eso, sí se conocen en muchísimos países que ponían campanitas en las tumbas para que avisaran. Así como estoy vivo. Incluso en la actualidad dicen que hay culturas o lugares que los quieren enterrar incluso con celulares. Porque, y de hecho de ahí viene la costumbre que tenemos, por lo menos de este lado del charco, de velar al muerto. Para dar también, en la antigüedad era como más que todo, más que como por un homenaje o algo así, era por darle un tiempo para estar seguros de que estaba muerto y no llegar a este tipo de conclusiones. Y además de eso también no se sabía el proceso de descomposición de los cuerpos. Entonces abren una tumba por cualquier duda que tuvieran, veían las uñas como más largas, la piel como todavía había pelo, incluso se podía ver en algunas ocasiones un cierto líquido similar a la sangre que salía de la boca y oídos, y se hablaba también que gente que se veía como gordita. Entonces dicen, claro, se levantó a chupar sangre, está lleno de sangre,
y está gordito, debería estar flaco. Y no, era parte de su proceso de descomposición. La piel se contrae, entonces parece que las uñas siguen creciendo, pero no es eso. Y parece que el cabello sigue creciendo, pero es por una cuestión de descomposición. Y por eso también se veían gorditos. No era porque estaban comiéndose la gente, sino por parte de su proceso de descomposición. Y lo de la sangre también es bastante común, que empieza a salir, y no es sangre, es otro líquido ahí que va supurando el cuerpo a cierto momento del proceso de descomposición totalmente natural, pero obviamente estamos hablando de tiempos, ¿verdad? Sí, que no entendía. No, imagínate que es abrir una tumba y ver eso, o sea, Sí, exacto. Como les dije al puro principio, hay un dato curioso de la muerte de Bram Stoker. Bueno, aparte que murió en la pobreza, también coincidió su muerte el día del nefasto accidente del Titanic. Entonces opacó la noticia de la muerte de Bram, porque obviamente todos los titulares eran sobre lo que pasó con el Titanic. Él sí pidió que lo cremaran, y según cuentan en sus escritos o en su recopilación de datos, él realmente creía que existía Drácula o Dracul, como le llamaban. De hecho, su novela se iba a llamar El no muerto, pero se le corrigió por Drácula, inspirado en Vlad Tepes, de la Orden de los Dragones, que era como el sello de Vlad Tepes. Y él pide que sea incinerado o cremado, porque creía que hasta el final de sus días, o al final de sus días, el mismo Drácula iba a venir por él. Y sabemos que parte de la historia o del folclore, o lo que se conoce como antiguamente los vampiros, que se levantan, que están en sus tumbas descansando durante el día y se levantan en las noches a buscar víctimas y alimentarse de su sangre. En la antigüedad muchos que creían en esto, en Rumanía hasta la fecha. De hecho, es un país que prácticamente hay una parte cerca del castillo que viven literalmente de la leyenda de Drácula, ¿no? Lo visita y usted va a encontrar ahí hasta camisetas y banderas y todo que tenga que ver con el tema, porque esa es la atracción, porque el pueblo en sí no es como la gran cosa, pero bueno, ahí hasta eso logró hacer Bram Stoker con su libro. Y se decía que encontraban en muchísimos lugares tumbas donde se encontraban los huesos, que se habían metido una piedra entre la boca, les metían estacas en el pecho, o les ponían piedras sumamente pesadas en las piernas. Todo esto para ayudar a como que si se iba a levantar en la noche para ir a alimentarse incluso de sus familiares, no lo hicieran. Y al ver que el mismísimo Bram Stoker solicitó ser cremado, también nos deja como esa espina de que realmente él creyó en eso. Realmente él creía que existían los vampiros. Fue tanto la influencia que tuvo, tanto lo que investigó, tanto lo que se empapó para ese personaje, que al final de sus días también posiblemente él prefirió ser cremado para no tener ningún chance de levantarse de entre los muertos. De hecho, ahora que mencionabas a King, se me olvidó entre las recomendaciones, que fue como un descubrimiento y me lo leí. Bueno, este año ha sido el año de King también para mí, por causas obvias. He leído muchísimo de los temas de terror y de, no sé, thrillers. El misterio de Silent Slot, para los que no lo sepan, es sobre vampiros. Y de hecho hay un personaje, Kurt Barlow, que es lo más cercano, si no han visto, de hecho hay una adaptación, no sé qué tan buena sea, sé que es vieja, y sí pasa mucho con las de King, que no son tan buenas como sus libros, en su mayoría. Creo que las últimas van como mejorando. Pero por lo menos de Silent Slot, creo que era incluso como tipo
como una miniserie. Pero el vampiro, en este caso Barlow, es también como de lo mejor a nivel de literatura, respetando también mucho de la influencia de Bram Stoker. Y a nivel de película, si lo llegan a ver o lo buscan, la similitud que tiene Barlow con Nosferatu, de la Mm, película muda de los 1900, es claro. impresionante, es impresionante. Entonces, ahí queda también esa recomendación de hacer otro. De hecho, más adelante, para este mes, estoy pensando subir al canal un video que tenga que ver con libros o para mí, lo que son los mejores libros de vampiros hasta la fecha, que espero encontrar más. Y no podíamos pasar o dejar pasar en un tema así, obviamente, a Papi King. Y con un libro que definitivamente me encantó. Hay, Está como entre mis tops. hay algo que también se me olvidó decir y era el propio hijo de King con el libro de Nosferatu. No, pero, Que ajá. hay una serie en Amazon Prime de Nosferatu que no es, o sea, el nombre es NOS4, Ah, Ratu, algo así se llama. Yo lo puse en una recomendación de Quora Vibes la vez pasada, creo que antes de que empezáramos el newsletter como tal. ujú. Y lo escribió el hijo de King con otro seudónimo, que no me acuerdo cuál es el seudónimo que tiene él ahorita. Y estaba hablando más que todo de un personaje que llega a un pueblo y que empieza a raptar niños. Eso es lo único que sé de la trama, y el cual, insisto, está la obra original, que es un libro, que también hay que revisar, a ver qué tal está, y la serie en Netflix, que creo que ya, perdón, en Amazon Prime, que ya tiene creo que 2 temporadas, si no me equivoco, y que también bebe lo mismo. O sea, es que siendo hijo de King, no tocar ese Sí, tema en algún momento es difícil, ¿verdad? Entonces, creo que pero es bueno, Joe Hill el que Joe escribe, Hill, porque y los dos hijos de quien escriben, entonces también es como, anda. sí, está Joe y está, ay, el otro que se me Qué olvida el perturbados nombre. deben estar esos dos niños después de que crecieron con su papá. Sí, Que de el hecho, tío no les... en Netflix hay una serie que es de uno de los hijos de King también, no sé si es Ajá. de Joe o del otro, eh, y tienen como la misma cuestión de King de a veces aparecerse o hacer como el cameo en sus películas. Al final Ajá. creo que el último episodio sale él y es idéntico, pero es idéntico a Que, Stephen. esos genes de aquí son muy fuertes. Pero yo no me Demasiado. imagino aquí contándole cuentos para dormir a sus hijos. O sea, fijo, le cuento, hoy te voy a contar algo de It, te voy a contar algo del cementerio de animales, te voy a contar algo de Me hubiera Misery. encantado ser hija de él. Pobres niños, de verdad, era imposible que no salieran igual. Pero bueno, yo creo que quedó bastante claro lo importante que es Bram, para la historia moderna y cultura popular, de cómo nos influenció a todos, de lo que conocemos como el vampirismo actualmente. Le debemos muchas cosas a él de eso, porque si no, sin su obra posiblemente estaríamos diciendo cosas como monstruos por separado de lo que conocemos hoy como vampiros, como se hacía en la antigüedad, dependiendo de cada cultura, es cada uno de esos seres que vivían de la sangre o de la esencia vital de los vivos, tenían nombres diferentes. Bram logró, pese a que otros hablaban de vampiros antes que él, logró unificarlo en uno solo. Siento que el otro personaje que logró a nivel histórico, aunque no fue en el mismo medio, unificar un tipo de monstruo, digamos, fue George Romero con los zombies, por ejemplo, en el cine. Todo el tema de zombie con él, antes de que llegó George Romero, no estaba unificado hasta que él creó el zombie moderno con su primera película, que es un clasicazo también, que es el Amanecer de los Muertos, creo que se llama la original. Entonces, ahí cada cierto tiempo llega un autor, un cineasta, un creador, un artista a redefinir no es tanto un género, pero sí redefinir a nivel cultural lo que nosotros percibimos como algo que estaba diseminado por muchos lugares. Entonces, yo creo que quedó bastante claro lo de Bram. Ale,
¿cómo puede contactarte a la gente? ¿Cómo puede encontrarte por si quieren ya empezar a adecuarse al tipo de contenido sobre libros clásicos, libros en inglés, grandes libros por leer? Porque siento que antes de ir a esas películas, esas cosas, como hice yo, no hagan lo que hice yo. Vayan a leer la fuente original, vayan al libro. ¿Cómo te contactan? ¿Cómo te ven? ¿Cómo consumen el contenido que creas? Bueno, yo estoy en Instagram y en YouTube. Mi canal de YouTube se llama Insomnia Books. Igual en Instagram solo manejo esas dos. No, bueno, Josué sabe que no soy como muy del lado de la tecnología, me cuesta. Entonces, sé que hay muchísimas otras redes sociales, pero en realidad esas son como las que disfruto y en las que me pueden encontrar. Mi contenido, como dice Josué, más que todo son libros físicos, es mi pasión. Lo que más me gusta son clásicos, pero también puedo o van a encontrar reseñas o recomendaciones, como les digo yo, de otro tipo de literatura un poco más contemporánea. El tema de terror es bastante, me gusta muchísimo, entonces también se van a encontrar por ahí este tipo de literatura, thrillers, suspenso, y bueno, los clásicos que en cierto tiempo cuando llevo tiempo leyendo tal vez mucho contemporáneo, en algún momento necesito volver a mi zona de confort, que son los clásicos. Ahí me pueden encontrar en Insomnia Books. Muy bien. De hecho, ahora Insomnia Books forma parte de Hungry Geeks en el sentido de que ahora el contenido de Ale y todo eso estamos apoyando dándole visibilidad, al igual que estaremos dándole visibilidad a otros creadores de contenido, gente que quiere hablar de lo que le gusta, gente que quiere hablar de lo que ama, de lo que quiere compartir. Y como lo hemos ya reiterado en varias ocasiones, Hungry Geeks es un espacio para que la gente nos cuente, tanto en este caso yo, o en cierta medida, pero el objetivo es que sea más y más gente la que llegue acá, tanto al podcast como en el blog, como en nuestras redes sociales, a que ustedes conozcan gente hablando de lo que le apasiona, gente hablando de lo que le gusta. Y bueno, Insomnia Books ahora forma parte de Hungry Geeks en ese sentido. Es uno de los primeros proyectos independientes que apoyamos y en el cual queremos muchísimo porque Ale tiene muchísimas cosas que contar. Insisto, su canal está creciendo poquito a poco y siento que hace falta también mucho tema de booktubers latinoamericanos que nos cuenten lo que opinan de lo que más les gusta con respecto a literatura. Es recomendadísimo, tanto así que Alexandra nos está recomendando todas las semanas en nuestro Quora Vibes. Hay un libro recomendado por ella, dependiendo de la temática del mes, que son muchos libros que nosotros no tocamos porque no los conocíamos, porque tal vez no son de género que estamos viendo en este momento, y es súper válido. Les recomendamos que se suscriban a los newsletters, a los correos semanales que enviamos. Voy a poner el link en la descripción, también voy a poner el link a las redes sociales de Insomnia Books y el canal de YouTube. Ale, muchísimas gracias por pasarte por acá, de verdad. Gracias por la invitación, lo disfruté mucho. Espero volver. Sí, exacto. Digamos, cuando haya que tocar temas de libros, siempre Ale es el punto que siempre tomo como referencia. Y bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Hungry Geeks 1 en Twitter, Hunger-Geeks en Instagram. Subimos bastante contenido en Instagram. Facebook también estamos como Hungry Geeks. Recuerden que tenemos, no olviden suscribirse al podcast para que siempre les llegue una notificación de cada vez que subimos episodios. Estamos subiendo más episodios ahora. También compartan el podcast con amigos que conozcan y que consideren que el contenido que creamos les pueda gustar. Y cada vez tenemos más reproducciones, más gente que nos está siguiendo y eso nos motiva todavía más a continuar. Pronto viene de vuelta YouTube, pronto viene de vuelta, listo, ya me lo he vuelto a decir, pronto va a volver Luis, tranquilos. Les está un poco ocupado, no pasa nada. Yo aquí le meto presión. Yo sé que Luis escucha los podcasts todavía y yo sé Luis va a volver, no hay problema. Esto fue todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Josué. Esto es Hungry Geeks y hasta la próxima.